esto sí que es todo un desafío. Porque cuando vas a comenzar a hacer algo y no tenés muchos conocimientos de cómo se hace, te estás desafiando vos mismo. En este caso yo me estoy desafiando a preparar una carne que no es típica de acá, de esta parte del planeta. Esta es una carne japonesa, estamos hablando de las antípodas de Uruguay o del Río de la Plata, el Wagyu. Bueno, pero si vos vas a hacer algo, por eso lo del desafío, tenés que investigar y experimentar. Yo los invito en este video a experimentar con conocimientos previos y fundamentados, a asar, cocinar y ver cómo queda un trozo de carne de Wagyu y probarla y tener una opinión que diga, bueno, mira, esto creo que quedó bien y si no, le vamos a modificar tal cosa. Pero si no lo hacemos, no aprendemos nunca. Así que vamos al video y no hablamos más. Síganme, hagamos lo que nos gusta. Wagyu, de aquí a corte premium hay mucha diferencia. Tengo 1,7 kg. Aclaro, esto es aguja. Había un pedazo de falda deshuesada, pero no quise traerla porque me pareció más ilustrativo y bueno, mucho más práctico hacer un pedazo de pulpa. Pero debido a que este corte tiene muchas características que desconozco, y aparte me informé con el carnicero, dice, lleva esto y hacerlo a la parrilla y probarlo. Bueno, macanudo entonces, aguja de Wagyu a la parrilla. Vamos a comenzar por acá. Vamos a razonar, porque si no razonamos, no aprendemos. Pensamos, razonamos y aprendemos. Bueno, vamos a razonar. Es una carne muy veteada, como ustedes la están viendo. Miren, el marmolado que tiene esta carne no la tiene ninguna otra variedad de ganado que anda acá a la vuelta, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que si tenemos mucho marmolado, tenemos mucha grasa. Y si tenemos mucha grasa, ahí es donde tenemos que entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque la grasa es lo que le va a dar la característica a este tipo de corte. Un pedazo de cogote. No es una picaña, no es una colita de cuadril, porque acá en Uruguay no se consiguen, salvo en carnicerías premium. La raza Wagyu acá no es 100% pura. Es una cruza con raza Angus o Hereford, que son las razas tradicionales, al menos de acá de la zona. Entonces, vamos a arreglarnos con lo que tenemos. De acuerdo a las investigaciones que yo hice con el carnicero, naturalmente, porque si yo no sé, tengo que preguntarle a alguien que si bien no está en la parrilla, vende todos los días. Dicen que lo que más se vende es este corte. Vamos a hacer lo siguiente. Incluso él ya me marcó acá. Ven, acá la cosa es clarita. Se supone que acá están viendo cómo me marcó dónde tenía que hacer el corte, más o menos el tamaño del bife que va a salir. Como se tiene costumbre y como se hace más fácil. Bueno, el cómo se hace lo vamos a analizar cuando estemos en la parrilla. Ustedes verán que tengo el fuego recién arrancando. Bien, vamos a hacer entonces lo que me dijo el carnicero. Pero miren lo que voy a usar. No voy a usar la criolla, voy a utilizar la cuchilla japonesa o asiática. Podemos usarla, es una broma, podemos utilizar la que quieramos. En este caso me pareció más interesante utilizar esta. A ver cómo andamos con el corte. A ver. Vamos a hacerle caso al carnicero. Porque yo creo que el que sabe acá es el que está todos los días haciendo el trabajo. A ver si me resulta esta cuchilla. Realmente creo que no me resulta. Pero bueno, vamos a probar. Al menos la primera chuletita, el primer bife, lo vamos a sacar de acá. Bueno, miren lo que es esto. No me salió muy pareja, pero no hay mayor problema porque es un experimento en definitiva. Miren lo que es esto. Esto es un manjar visto así. Al que le gusta la carne, con grasita, bueno, yo creo que esto es poco lo que hay que decir al respecto. Es solamente observarla. Creo que nada más que eso.
Bueno, voy a utilizar la otra cuchilla para hacer el segundo corte, a ver si me sale más parejo que este. Me lo quería hacer el carnicero, pero le digo, no, déjamelo porque justamente estamos para aprender. Y si te hacen las cosas, no funciona. Agradezco la intención. Sí, al menos para mí es mucho mejor esta cuchilla. No sé si me va a salir perfecto el corte, pero esto sí, hay que tratarlo con cariño. Bueno, no me salió para nada perfecto. ¿Para qué vamos a decir que sí? Pero no importa. ¿Por qué? Porque de este modo vamos a ver los distintos tiempos de cocción. Pues yo tengo acá uno que me salió finito. Bueno, se supone que este va a tener menos tiempo de cocción. Este que me salió intermedio, vamos a andar ahí. Y este que me salió un poquito más grueso, vamos a tener mayor tiempo de cocción. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ahí vamos a ir viendo cómo la trabajamos la carne acá en el fogón. Porque en definitiva de eso se trata, de trabajar la carne. No se trata de tirarla ahí que se queme. Y más, un corte de esto. Estamos hablando, tal vez el corte más caro del mundo. Acá en Uruguay no lo es tanto. Yo ya se los dije el porqué. Si no, se los voy a decir en cualquier momento. ¿Por qué es tan barato este corte acá? Un poquito de sal, pero poca cosa, porque como yo desconozco el sabor de la carne, le voy a dar, por un lado, miren qué marmolado, miren qué es, esto es espectacular. Al que le gusta la carne, esto es una delicia. Claro, se supone que es una delicia. Ya les digo, yo no lo he probado. Nunca he comido guayú y capaz que lo estoy destrozando. Espero que no. La idea no es destrozarla. No me lo dijo nadie. Esto es simple observación. Y ahí está lo que yo les digo del análisis. Miren esta tela que tenemos acá adentro. Esto es típico de la aguja. Entonces, es de suponer que es sumamente tierno, porque esto sería un pellejito. Pero ¿qué ocurre? Si yo se lo dejo, no lo sé, capaz que no. Pero si se lo dejo, cuando se cocine, se va a empezar a contraer y me va a hacer este jueguito. Es decir, se me va a arrugar al medio. Entonces, la idea, con seguridad sumamente tierno, porque miren que acá se le va a la cuchilla como si nada. Pero la idea es esto, hacerle este cortecito a este pellejito. Ahí nomás, ¿ven? Para que no se arrolle. Ahí está. Esto, yo les digo la verdad, yo nunca había visto una carne tan tierna al toque nomás. Miren, al tocarla nomás acá con la cuchilla, ¿ven cómo se deshace? Miren lo que es esto, es sumamente tierno. Por lo tanto, creo que esto que le hice está de más, pero tampoco está de más prevenir. Así que vamos a seguir experimentando. Buenísimo, ahora que los tenemos al lado, estos 3 filetes, vamos a la parrilla y ahí sí vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Porque de eso se trata. Esto es fácil. El tema viene ahí ahora. ¿Me siguen? Vamos. Esto es un mamarracho como me quedó cortado, pero bueno. Suscríbete. A ver, imagínense lo que vale en otras partes del mundo el guayú puro en Japón. Creo que anda alrededor de $1.000 o $2.000. El kilo estoy hablando. No quiero decir disparate porque no es lo mío. Pero les cuento lo que me salió esto acá, en Uruguay. Esta carne me salió $15 el kilo. Por lo tanto, no estamos hablando de un corte premium. Acá esto se puede comer. Pero ya, si vamos a hablar de ese otro tipo de corte, con ese tipo de característica, bueno, cada uno sabe cómo tiene su bolsillo. Ahora sí en el fogón. Fundamental. Como toda pulpa, ¿verdad? Si yo voy a hacer una picaña, una colita de cuadril, no sé, cualquier pulpón, algo sin hueso,
Naturalmente, lo primero que tengo que hacer es sellarla. Aquí lo que tengo que hacer es darle mucho calor de entrada, es decir, calentar todo lo que pueda la parrilla. Meta brasa. No sé si todavía tengo la cantidad suficiente de brasa, pero con el fuego que tengo creo que ahí voy a andar. Sin miedo. Claro, yo un poquito tengo porque no conozco lo que es esto, ¿no? No conozco la carne. Incluso vamos a bajarlo un poquito ahí. Allá tengo mucha llama y acá tengo mucha brasa. Vamos a esperar que se calienten los fierros. Importante no quedarnos sin la fuente de calor. Calor acá, pero la fuente es aquella. Por lo tanto, no quedarnos sin calor, como con cualquier pulpa. Ahora sí venimos con todos los trocitos estos. A ver cómo nos manejamos acá. Bueno, este era el más grueso, por lo tanto lo voy a poner un poquito más allá. Este es el medio. Lo voy a poner un poquito más acá. Miren cómo se desarma esto. Es impresionante. Y este es el más fino, lo voy a poner un poquito más afuera. Y a partir de ahora viene el experimento y los razonamientos lógicos. ¿Qué ocurre? Cuando es mucha la grasa, bueno, sí, lo vamos a desgrasar. Lo vamos a ir desgrasando, vamos a ir haciendo de que la grasa vaya chorreando y vamos a sellarlo para que los jugos no se nos escapen. Pero de acuerdo a lo que yo tengo entendido, en este caso la sellada no es necesariamente para que no se nos escapen los jugos, sino que no se escape tampoco la grasa, porque en realidad dicen que lo que más sabor tiene es la grasa, es decir, la carne lo tiene, pero la grasa también. Por lo tanto, ahí vamos a jugar con el fuego. Así que yo voy a intentar darle esto, voy a controlar el tiempo. Tengo 1, 2, 3, 4 segundos y se me quema la mano. Lo tengo a mucho fuego. Le voy a dar un poquito más de brasa acá afuera, porque como lo digo siempre, acá el calor me va hacia allá. Entonces, le voy a cargar un poquito más de brasa acá. Aquí, para que la corriente de aire, como ven en el humo, me lleve el calor hacia allá. Bueno, esto un momentito, un minuto y algo. Vamos a ver qué pasa. Esta carne no es tierna solamente por la grasa. Ya de por sí la carne sola, separándola de la grasa, es sumamente tierna. Pero el marmolado ayuda y además tanta grasa en esta carne, por lo que yo tengo investigado, ustedes investiguen por el lado de ustedes, dicen que no es tan pesada. El motivo está en la fundamentación de que es una grasa que se derrite a una temperatura menor que nuestro cuerpo. Nosotros tenemos 36 grados de temperatura. Ya ahí es fiebre, ¿verdad? Bueno, se derrite a una temperatura menor, lo que significa que nuestro organismo la digiera, la metabolice muchísimo mejor. Entonces no cae pesada, se supone que no hace mal. Y si no, yo te lo voy a contar después del video. Esto en una plancha es un momentito, porque justamente yo la comparación que hago, cuando se hace, lo veo hacer en una plancha, veo que la plancha está bien caliente, sella, se comienza a caramelizar la carne y la grasa, pero no pierde absolutamente nada. Bueno, acá yo no quiero perder nada como se pierde en la plancha. Es decir, en la plancha lo que se pierde es la grasa inicial con la misma que se va a ir cocinando. Así que acá vamos a tener que ir observando. Y de acuerdo a lo que yo observe es lo que les voy a contar. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Les voy a tirar ideas. ¿Qué les parece? Suscríbete.
Bueno, aquí van unos 10 minutos, no llega a 10 minutos. Miren cómo empezó a chorrear para el otro lado. Como cualquier pulpa, lo voy a dar vuelta en este momento. A ver. Ay, 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 ay. De este lado creo que ahí lo ven de cualquiera de las dos cámaras. Y acá también. Creo que incluso hasta demasiado calor le di. Vamos a probar de este lado porque dicen que no debe de quedar muy seco. Así que vamos a darle 5 minutos más al otro lado y probamos. Les soy honesto, tuve un pequeño problema con una cámara y me tuve que descuidar. Por eso yo siempre les digo, a veces filmar, y más cuando es un tutorial, a veces se complica porque no es solamente la parrilla. Hay un montón de cosas que uno, como es un canal que no tiene presupuesto, tiene que estar en todas. Pero vamos a ver. Ven acá, le hice un corte. Acá tengo demasiada carne, me estoy quemando. Ahora se los voy a mostrar en la tabla. Voy a sellar un poquito del otro lado nada más porque no quiero perder eso que está rojo. Lo que sí quiero hacer es darle un tonito de marrón. En este caso, este es más finito. Darle un tonito de marrón para, en definitiva, darle la pinta final. Este sigue chorreando todavía, pero lo tengo que lograr sellar y que no me quede marrón adentro, que quede rojito. Algo que tenemos que observar acá, no hemos perdido grasa, eso yo lo veo abajo. A ver, ¿ven? Acá abajo, si hubiéramos perdido grasa, acá tenemos un manchón. Prácticamente lo que tenemos negro es solamente de la brasa, perdón, que se ha ido apagando. Y además, mientras estuviera chorreando la grasa, también veríamos el humo. Así que yo diría que sí, 20 minutos, lo sacamos y probamos. Bueno, vamos a sacar el más fino. Vamos a hacer un cortecito acá. Y yo creo que este no es el punto ideal. Entiendo de que ese no es el punto ideal, al menos en esta punta. Después vamos a ver lo otro. Vamos a sacar el intermedio, me refiero al grosor, ¿verdad? Si ustedes vienen desde el principio, yo creo que ahí andaría. Creo que ahí, creo que le emboqué. Y bueno, vamos a ver el otro. Vamos a probar la parte más gruesa esta. Sin duda que alguno va a decir, eso está crudo. Pero a mí me parece, por lo que he visto, de que esto no está crudo, es como se debe de comer, como comen el guayú. Ahora, que te guste o que no te guste así, si yo quiero comerlo en este punto fino, es decir, el bife fino, lo dejo un momentito y en el mismo tiempo que se hacen los tres, como son de diferentes grosores, vamos a tener diferentes puntos de cocción. Por lo tanto, el razonamiento que tenemos que hacer es que si lo vamos a comer a nuestro gusto, tenemos que ver el tiempo que lo vamos a tener. Cada uno con sus gustos. No todos tenemos el mismo paladar. Yo lo que voy a hacer ahora es probar a ver el sabor y la terneza. Otra cosa que les quería decir, ven cuando yo lo di vuelta porque tuve un problema con la cámara, de este lado le entró menos calor que de este otro. Entonces acá se nota más cocido o blanco en este caso que en este. Eso fue un problema de tiempo de cocción de cada uno de los dos lados. Tiempo total unos 20 minutos. Acá me pasó más o menos lo mismo, pero está parejo. Este está desparejo, este está parejo. Y este se cocinó parejo por todos lados porque, ya lo dije, es muy finito. Bueno, yo voy a empezar a probar por el pedazo que está más jugoso. Después de los tres, le voy a dar mi opinión. Voy a probar en medio.
Y ahora voy a probar el seco de todo. No el seco de todo, que está a punto, bien cocido. En primer lugar, para mi gusto, un poquito más de sal. A gusto del consumidor, como siempre digo. Ahora sí, le faltaba un poquito de sal. Pero si tengo que hacer una elección entre los 3 puntos, me quedo con el del medio. Es donde le noto mejor sabor. Voy a buscar esta parte más gruesa acá. Ven que esta yo se la mostré hoy. Está bueno, ¿no? Bueno, en definitiva, ya lo dije, me quedo con el del medio. Para tener una idea más en concreto en general, les puedo decir sí, quedé reconforme. Tendría que hacer un pulpón entero, no bifes. Tendría que agarrar un trozo entero y cocinarlo, sellarlo y después ir cocinándolo adentro hasta darle el punto que me parezca, para mi gusto, que ande bien. Pero así, no colmó totalmente mis expectativas. Capaz que un guayú japonés, un corte de picaña, te digo, no, tráemelo que le doy a eso. Pero por el momento el experimento salió y creo que salió bastante bien. Como verán, esto es al día siguiente. Miren, acá ya está frío. Podemos observar de que la infiltración de grasa se mantiene, pero prácticamente en su totalidad. Bueno, ya vieron que no perdió nada en la parrilla. Es la carne más tierna que he comido. En cuanto al sabor, no es que no me haya gustado. Yo pensaba que era otra cosa. Es posible que sea la cruza de acá y no sea el guayú que tiene tanto valor. Si me dan a elegir, en este caso, prefiero un buen asado de tiro uruguayo, sin duda. Espero que a ustedes les haya gustado. Gracias por aguantarme hasta acá, como siempre. Y de corazón, en serio, espero que a ustedes no solamente les haya gustado, sino que les haya servido. Como siempre, de corazón, un abrazo grande para todas y para todos. Chao. Así.